Hola, les damos la bienvenida a nuestra séptima y última sesión de este ciclo de Migración y Salud del Seminario Café Conversado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Cerramos este ciclo de Migración y Salud con dos participantes que tienen una amplia experiencia en la atención de personas refugiadas. Y esta sesión será bilingüe. Haremos algunas preguntas en español, otras en inglés. Es la primera vez que lo haremos así, entonces a ver qué tal sale. Les presentamos brevemente a nuestros dos ponentes. Ana, si quieres contextualizar a nuestra audiencia. Pues muchísimas gracias. Para mí es un enorme privilegio poder reunir a dos personas que he tenido la oportunidad de conocer y de ver el gran corazón y pasión que tienen por la salud y migración. Pues bueno, me encantaría agradecerles por su tiempo. Sabemos que ahorita cada quien están reunidos desde diferentes partes de Canadá. Tanto la doctora Annalí está en el área, en un hospital rural, en el área de salud y migración, y Gabriel está también dentro de la universidad. Entonces, algo muy importante para nosotros es poder traer el campo, la realidad de la salud y la migración, y para nosotros esta conversación va a ser nuestro primer acercamiento a conocer modelos y prácticas de salud y migración basada en evidencia, como es el caso de Refugee YYC, que nos van a estar platicando un poquito más. Y pues bueno, tenemos el gran placer de presentarles. Empezamos con Annalí. Annalí tiene una enorme experiencia. I'm going to present you Annalí right now. So, Annalí es egresada de Queen's University, donde también completó su formación médica como residente. eh, Medicina familiar. Trabajó en comunidades rurales de Canadá desde antes de mudarse a Londres en 2009, donde obtuvo también una certificación en medicina tropical y salud de higiene de la London School of Tropical Medicine and Hygiene. Y pues bueno, tras finalizar su entrenamiento, se estableció en Calgary, donde comenzó a trabajar en el Refugee Health Program, con ese propósito de mantener sus habilidades clínicas en medicina tropical, pero fusionarlos también con las necesidades que iba viendo poco a poco que emergían de las poblaciones refugiadas. Y desde ahí se convirtió en una gran defensora de los derechos para el acceso y los servicios de la población refugiada e inmigrante. Para nosotros es un enorme placer, es a great privilege to have you, una mujer visionaria, y un médico defensor de los derechos humanos, Annalí. Muchísimas gracias. Thank you so much for joining us. Clara, no sé si quieras presentar al doctor Gabriel. Sí. También muchas gracias al doctor Gabriel Fabreo. Él es profesor asistente en los departamentos de Medicina y Ciencias de la Salud Comunitaria y miembro del O'Brien Institute for Public Health en la Universidad de Calgary. Es cofundador y codirector de la plataforma Refugee Health, dedicada a la investigación, innovación y la educación en salud de personas refugiadas. En el ámbito clínico, se ha desempeñado como especialista en medicina interna en la Mosaic Refugee Health Clinic desde 2014 y también ha trabajado como médico hospitalario en el Peter Lougheed Center. Completó una maestría de salud pública en efectividad clínica en la Harvard School of Public Health, así como una beca académica en medicina interna general en la Harvard Medical School, en Brigham and Women's Hospital en Boston, Massachusetts. Sus intereses de investigación están orientados hacia los servicios de salud, la investigación clínica, la salud pública, con énfasis en la salud de las personas refugiadas recién llegadas, poblaciones socialmente vulnerables y de las enfermedades crónicas complejas. Entonces, pues muchas gracias a ambos por participar. Muchísimas gracias. Y Y pues, Ana, sí, adelante. pues bueno, esto es una conversación muy informal. This is a very informal conversation. Creo que lo más importante para nosotros, the most important thing for us is, ¿qué es Refugee YYC? No sé si Gabriel, Annalie, what is Refugee YYC? Nos interesa mucho saber qué es, what is it, y cómo es que esto está revolucionando salud y migración en Canadá. How is Refugee YYC
revolutionizing health and migration approach in Canada? So maybe it's important for me to start just by going back to the beginning. So the Calgary Refugee Health Clinic started back in 2003, and it was created by a medical resident in public health who was working in the hospital. And he noticed that a lot of the Sudanese refugees who had arrived in Canada a few years previous were showing up in the emergency department, being admitted to the hospital with conditions that could have been mitigated in the community had they had access, but they were having difficulty accessing care in the community. They didn't speak English as their language. They didn't know about our system of primary care, and they just weren't able to access clinical care in the community. And so they waited until their conditions deteriorated to the point where they needed the acute care. And they'd show up into the emergency department. And so this resident started into the resettlement center in Calgary and meet newly arrived refugees, where he would do their health history, their physical exam, address any acute or chronic concerns that they had. And he would also order the screening tests and then identify any hidden illnesses that they might have. And then over the years, this just began to grow and grow. And then in 2012, I became the medical director of the program. And as soon as I became medical director of the refugee health program in Calgary, our federal government cut healthcare for refugees. So this left many of our refugees without access to health services or to essential medicines. And this created a lot of harm within the community. And so the doctors across Canada banded together to fight these cuts to refugee health. And this is, in fact, where I met Dr. Fabreau. So we met at a protest in Calgary, protest these cuts. And then once he returned from his fellowship in Boston, he started to work at the clinic, and he understood, even before he went to Harvard, he understood the importance of research and its policy implications and impact. And so we created Refugee Health YYC in order to conduct that research. And also to provide education to healthcare providers, whether it's medical students or physicians and other healthcare workers working in the community. We developed educational programming to help build the capacity of other health professionals in the community to care for refugees. Gabe, did you want to add to that? Not really. I mean, that was, I think, está en español. Como un buen canadiense, uruguayo, es la amistad entre Anel y yo empezó una protesta, que eso es perfecto para los latinos. Y la segunda cosa es que revolutionize la salud en Canadá es hyperbole, sobrepasando lo que estamos haciendo o que hemos hecho, es intentando, como todos nosotros, a enfrentar todas las barreras y empujar poco a poco la igualdad, la salud de migrantes y de los refugiados. Y como todo, poco a poco se ha cambiado, el programa se ha agrandado y tenemos, después de muchos años, más vínculos globales con OMS y con, no sé ACNUR en español. Y los redes empezamos en Canadá, y después en Norteamérica y después poco a poco. Pero del fondo lo que hacemos nosotros es lo mismo que todo el mundo. Estamos intentando de vincular la educación, el- el- la parte clínica, la educación y la parte de investigación juntos y formar redes de amigos y de colegas
y tratando de empujar a mejorar las cosas, investigar cómo se puede hacer mejor, aprender de otras partes del mundo y poco a poco tratando de empujar y de mejorar las cosas, sí. Perfecto. Pues qué interesante conocer el contexto de dónde, bueno, no solo de dónde se conocen, sino también cómo tejen su trabajo. Y ahorita que les escuchaba, pensaba que generar evidencia científica y cómo lo integramos en la clínica y en las tomas de decisiones es difícil porque a menudo requerimos evidencia específica, pero los datos no siempre están disponibles ni son suficientes. Entonces, ¿cómo ha contribuido Refugee Health a generar esta evidencia, para orientar estas políticas públicas y cómo se traduce en la práctica y qué vacíos de investigación y de innovación o como que identifican que sigue existiendo y que tendrían que ser prioridad, pues tanto en Canadá como en América Latina, aunque pues son espacios muy distintos, ¿no? Pero nos gustaría como retomar la experiencia que tienen allá eh, en algún sentido, porque la verdad es que son contextos ni siquiera son comparables. Como... Bueno, de la parte de evidencia empezamos con nada. Empezamos y eso es la cosa que nos dimos cuenta antes, era que la clínica de refugiados en Calgary, que es la ciudad, digamos, la ciudad cuarta más grande de Canadá, pero uno de los lugares que per cápita recibe más refugiados que cualquier otra ciudad. El primero es Toronto, que es como el DF de Canadá. La mayoría de la gente, los migrantes van a Toronto o Montreal, pero en Calgary, que es una ciudad de 1.5 millones de personas, eh, hemos recibido mucha gente y teníamos solo una clínica, que en ese entonces, cuando empezamos, la mayoría de los refugiados de la ciudad venían a esa clínica. Igual que usted ha dicho que la data no existía. No es que se podía encontrar refugiados o migrantes en la data administrativa de la provincia. Entonces empezamos con un estudiante y un asistente de research y empezamos no con papel, pero a mano, como revisando todas ¿cómo se dice? EMR, todos the files de todos los pacientes en la clínica, la clínica era como un lugar físico que existía donde se podía encontrar y empezar a anotar y empezar un chico database. Y después, bueno, tuve la oportunidad de aprender cómo hacer la importancia de data, no solo en Boston, pero antes, trabajando con mentores y aprendiendo de investigación clínica. Y ahí empezamos a mano, poco a poco con un file de Excel y todos los años avanzamos un poco más y todos los años pusimos la data del año pasado. Y poco a poco aprendimos cómo sacar la data electrónicamente, limpiarlo, ponerlo junto y después de muchos años lo vinculamos con la red administrativa de la provincia, entonces lo vinculamos con todos los hospitales y después así, poco a poco. Y ahora son 12 años, tenemos de 2011 a 2024, tenemos casi 20.000 personas de más de 110 países, todo vinculado con hospitales y así, cada año crezca, cada año aprendemos más y sin saber es como creímos una database que es uno de los más vinculados, más profunda en Norteamérica. Y ya está. Y eso te da, es como el recurso como primaria, ¿no? Y de eso empezamos, con eso hacemos, tenemos la posibilidad de hacer investigaciones, pero eso es una parte nomás. La otra parte es que Yana y yo siempre hemos tenido, ah, ¿cómo se dice en español? Roles diferentes, que ella es la Santa Roles, María de roles, ya, la Santa diferentes María. roles. Ah,
Anneli nunca te va a decir, pero es uno de los líderes de todo el país. Entonces ella hace amigos con todito el mundo, en todas las comunidades. Entonces Sí. nosotros hacemos todo. La data es una parte, pero hacemos todo con las comunidades. Todas las investigaciones que hacemos nosotros es en las comunidades, en la clínica, participando y así se hizo poco a poco. Para mí la única cosa y lo hicimos a través de nada, de cabeza dura y 12 años de fracasos. Y después, ahora mirando atrás, ahora nos dimos cuenta que tenemos algo, que hicimos algo, pero era cuando empezamos era con nada, era como se hace, ¿no? Anneli, I see you raising your hand. What was I raising my hand? No, I'll no, no, just but I saw you connecting with Gabriel. I'm very curious. Something that Gabriel mentioned. I think you're gonna follow up on that. Please go ahead. oh no, what tell me what he mentioned because So I might have something that said Gabriel was mentioning was how you started to create not like data, how to create evidence-based work. You first need to start gathering data. And he started to describe this process, and mentioning that one of the most important thing is to realize where the data is coming from and what the data's purpose is. And it's something that I actually wanted to ask you. I've read some of your work, and the way that you have included voices of refugees and migrants in the decision making, it is something very admirable. And I would really love to hear from your clinical experience, how are you able to bring these voices into conversations and into the actual practice? And what are some ways that you could see that we could start implementing these models of participatory approaches into clinical decision making? I don't know if you have any ideas. Of course, this is an exploratory conversation, but we would love to hear from your clinical experience and that participatory approach to decision making that you have done. If that is what well you wanted to talk about. that's totally. So I've always found like the one way to change like the issue with our system and how it's not meeting the needs of everyone and including refugees and other precarious migrants. But at the root of it, they are not represented in leadership. They're not represented often even as frontline workers. And so unless they're included at every level, whether it's in clinical care, the design of the health system, policy decisions, or even at the very micro level of the clinic and within research, then change just won't happen. They'll continue to be ignored. And so we quite simply started recruiting from our graduate patients. So, of course, with our current patients, there's a little bit of sometimes it's a little bit difficult from ongoing, to recruit from our existing clients or patients because there's a power differential between us as the providers versus them. But luckily, once our patients graduate, we often keep in touch with them because we have been working so closely together. And so we'll offer them the opportunity after they graduate, if they're interested in joining one of our patient advisory committees. So it's either an advisory committee to inform on clinical practice, or it's as part of the research team. And I think that has worked very well for us because sometimes they've been able to identify issues that it was not on our radar. And so they've identified those issues. The other, in different projects that we've done, so I'm a clinician and I'm an advocate. I'm not a researcher. I'm certainly not a researcher by training. And so, but what I've learned
in my role as medical director of the refugee program is that you need evidence to affect change. So it's often not sufficient, but you need that evidence to be able to advocate effectively for change. And so for like one small example is when we resettled the Yazidi back in 2017, the Yazidi was a small ethnocultural group, minority in northern Iraq who was persecuted and enslaved by ISIS. And so the families during their captivity were completely decimated. A lot of the men were killed, children were bought and sold, women were bought and sold. And so these families were scattered, and often their whereabouts were unknown. But once they were many were released and they were in these IDP camps in northern Iraq, the Canadian government resettled them in Canada in certain jurisdictions, Calgary being one of them. But one of their big issues, of course, they were highly traumatized, but their healing was prevented by the fact that they couldn't reunite with other family members. And so we went about advocating for family reunification, but part of that advocacy involved documenting what are their health issues and also how many families are missing an immediate family member. And by collecting that data and also working collaboratively with the Yazidi community itself, so we were able to get funding to host these sessions that involved the entire community, so Yazidi community, but also different sectors of the local environment, so education, law enforcement, the resettlement sector, et cetera. So involved everyone in meeting their needs. But of course, we as a community cannot meet their needs of family reunification because the difficulty, the problem was government policy. Government policy didn't allow families to be reunited unless people were a dependent minor or spouse. And so we were able to collect the data, present it to the government, publish on it, and eventually, we were invited to present to a parliamentary committee, and they were able to change the policy and allow de facto family members or dependent minors to be reunited, and they increased the age for family members or children to be reunited with the rest of their family. So that's how we've gone about including people and how we've gone about advocating for communities. And I do apologize because so one of the questions had to do about, enhancing capacity of providers. And so one of my roles is at the medical school, where I'm the director of community engaged learning, where we take medical students and we have them do 13 4-hour placements with a community agency, including the refugee and newcomer settlement agencies, so that they can learn about those communities and what their barriers are and what their needs are and how to better serve them in the future. So I just one has a presentation they have to give to me right now. So I'm just going to step off and go evaluate. Thank you so much, Annalie. I know you have to go run. As Dr. Virsha would say, doctors are the natural attorneys of the poor, and everything around them is our jurisdiction. So thank you so much for your work. Please go ahead, and we really appreciate your support. Y bueno, con esto cambiamos a español. Lo que terminamos es con la frase del doctor Virchow y con eso vamos con el doctor Gabriel. El doctor Virchow hablaba que los médicos son los abogados naturales del pobre y todo lo que esté alrededor de ellos es la jurisdicción de atención médica. Entonces, regresando un poquito al área de la medicina social, doctor Favreau, queremos saber un poquito más sobre, Annalie ya nos platicó de lo importante que es integrar a los estudiantes en las experiencias de las personas migrantes
Una cosa es leer y otra cosa es realmente darnos cuenta de lo que está sucediendo. Queremos explorar un poquito más contigo, ¿de qué manera crees que podamos empezar a integrar estos espacios de aprendizaje mutuo, de abogacía, de investigación, de innovación? ¿Cómo se está innovando? ¿Cómo se está implementando estos espacios? No sé, Clara, qué vino a la mente con lo que platicaba la doctora Annalí. No sé, quería como ya unificar este espacio. Adelante. Pues muchas cosas me vinieron a la mente, pero pensaba que difícil es el contexto de atender, o sea, personas migrantes, pero personas refugiadas. Y hace rato decía Gabriel que atienden personas de 110 países. Entonces, pensando las distintas situaciones que tienen en los países, en los contextos que no son iguales y a veces puede ser por guerras, a veces puede ser por terrorismo, a veces por drogas, a veces por violencia. O sea, hay como múltiples características que hacen que sean poblaciones muy distintas, pero a la vez que comparten en términos de determinación social de la salud y en términos de exclusión, de violencia, de migración forzada, características en las corporalidades y en las problemáticas de salud y enfermedad muy duras. ¿Y cómo traducir eso que decían? Bueno, también nos interesa que, por ejemplo, en los currículos médicos tradicionales no está como pensada de estas necesidades ni clínicas, ni sociales, ni éticas de cómo atender adecuadamente a estas poblaciones refugiadas y cómo se integran, o sea, por un lado en la currícula de los planes de estudio, pero también después en la política pública. Y me parece que eso es dificilísimo porque son muchos países, muchas voces, muchos idiomas, muchos conflictos, muchas edades, como que es polifónico en todos los sentidos, ¿no? Y entonces me parece una gran labor la que hacen, pero ¿cómo le hacen? Digo, ahorita nos platicaban un poco ambos cómo le hacen, pero sí me parece muy complicado. En realidad no es complicado, en nada. En realidad, lo que me encanta de Canadá y lo que me encanta de este país es que todo el mundo vive acá y podemos, la única cosa que se necesita es un poco de humildad y hacer preguntas y no ¿cómo se dice? Prejudiciar o es simplemente ser médico. So, eso para mí es lo más, usamos traductores y profesionales, eso es fundamental en la clínica, pero después es una de las cosas más lindas del trabajo clínico es que un año son los de Yazidi, y después los de Siria, y después de Irak, y después de Afganistán, y después los de Venezuela, y los después de Bután y cada te da un sabor de otra gente y conocer gente y cultura y simplemente es como una antropología amateur, ¿no? Y eso para mí es una de las cosas más divinas de medicina, es que adentro todos tienen corazón, todos tienen sangre roja, todos tienen pulmones, es la misma cosa. Y yo nací acá en Canadá, hijo de refugiado, y tengo dos culturas, y acá en Canadá es algo súper normal. Eh, Eso no es decir que cada población no tiene sus cositas que son de ellos, pero en realidad lo que hemos aprendido es que los las condiciones son casi todo lo mismo, diabetes, hipertensión, los niños nazcan, necesitan vacunas, ¿no? Es la misma cosa. Y am, la otra cosa que hemos aprendido es que Annalise estaba diciendo y empezó es que aprendemos muchísimo más, no solo es bajarnos de la universidad y bajarnos un poco de la clínica a la calle, ¿no? A los barrios, con las comunidades. Y nosotros
ahora le damos trabajo a niños jóvenes que son refugiados. Tenemos en nuestro equipo gente de Ucrania, Etiopía, Eritrea, Nigeria, México, eh, Filipinas, Egipto, Uruguay, de todo el mundo, ¿no? Y eso es algo otro que es súper lindo, es trabajamos juntos y ellos, entre eso se aprende y cada persona trae su perspectiva de su cultura y aprendemos 10 veces más. Y cuando hablamos y nos metemos a trabajar con las comunidades, hemos aprendido que no hay gente que quiere más o le importa más la salud de la comunidad que la gente de la comunidad. Y la única cosa es hay que sentarse y escuchar y decir, bueno, ¿qué querés? ¿Cómo les podemos ayudar y cómo podemos trabajar juntos? Es la cosa más sencilla. Y de eso, como del perspectivo de investigador, yo no tengo que pensar de las ideas, innovaciones, no me quedo acá en la casa pensando qué voy a hacer. Le hago preguntas y ellos me dicen, la gente me dicen y lo hacemos juntos, fácil. Y eso hace las cosas mil veces más eficientes. Y como Annelie estaba diciendo, es que ahí aprendemos cosas que no sabíamos y las innovaciones que hacemos, intervenciones que son sencillos o pueden ser sencillos y baratos y eficientes, no son nuestras ideas. Simplemente nosotros como médicos o como investigadores, como trabajamos entre las instituciones y los gobiernos y las comunidades y hacemos equipos, trabajamos juntos y ta. Y eso son para mí son las lecciones que todos nosotros aprendimos en COVID, ¿no? Y para mí también, la gente es frustrante que también estamos olvidando, parece que estamos olvidando, ¿no? Porque tenemos, ¿cómo se dice? Sarampión, ¿no? Measles, tenemos, es por todos lados. Las cosas que aprendimos en COVID es como una lucha permanente. Aprendemos y eso es la cosa. La otra cosa es una pelea, una lucha que nunca interminable. Entonces, para poder seguir haciéndolo hay que hacerlo, no se puede hacer solo, o no, o, o no llegas. Muchísimas gracias, Gabriel. Creo que mencionas temas, bueno, bastante importantes de que puede llegar a ser sencillo, puede llegar a ser complicado. Lo más importante es, pues, no quedarnos en la academia, sino tratar de ver cómo es que la academia puede realmente servir. Nosotros en el contexto de América Latina, eh, el sistema de salud está fragmentado y varía de acuerdo a los diferentes estados. Nuestra situación en el tema de salud e inmigración en México, he tenido la oportunidad a través, por ejemplo, de la UNAM, de otras universidades que tienen el área de investigación y también el área clínica, se están empezando a levantar estas preguntas de cómo podemos atender a las personas migrantes. El principal problema y donde nos quedamos siempre es, pues bueno, faltan los intérpretes. Primero necesitamos saber qué quieren, qué necesitan, cómo podemos ayudarles, pero va más allá y es lo que mencionaba, por ejemplo, Clara, que, o sea, cómo lo llevamos a la política, cómo podemos transformar estas conversaciones de, bueno, logramos tener un intérprete o tuvimos la dicha de que el estudiante de medicina hablaba inglés o logramos encontrar un intérprete que habla en creol y pudimos saber que la persona, pues, pues sí, aparte de que le duele el estómago, yo no le puedo decir, tómate, come tus frutas y verduras, porque realmente la situación social en la que se desarrolla esta persona es, nosotros como médicos no podemos hacer mucho, tenemos que cambiar y mover la política. Quería escuchar un poco más sobre cómo están moviendo y empujando la política, ya tienen esta infraestructura, ya tienen acceso a intérpretes, ya tienen un espacio seguro en el que las personas migrantes pueden expresarse y hablar, pero cómo las llevamos a hacer ruido a nivel gobierno. En el contexto de América Latina, somos expertos en hacer ruido y creo que entre el hacer ruido y el generar la evidencia como ustedes tienen, creo que puede ser una gran fusión entre la teoría y la práctica. A lo mejor escuchar estos últimos minutitos antes de terminar,
algunas ideas que podemos fusionar entre la medicina social, entre el gorilla, o sea, la investigación así real de campo y cómo podemos fusionar estas herramientas para poder realmente llegar a la raíz, que en el caso de América Latina son las políticas migratorias no consideran a las personas, la salud de las personas migrantes y las políticas de salud pública no consideran que hay personas en movilidad que tal vez no tienen el mismo acceso que tienen. Políticas migratorias no consideran la salud de las personas, políticas sanitarias no consideran a las personas migrantes. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ya, en realidad no sé, yo no sé. Lo que hemos aprendido es que es lo mismo, igual en todas partes del mundo. Hemos en el último año, y de cierta forma hay países en Latinoamérica que están, son los líderes, que yo considero que lo están haciendo muy bien, mucho mejor que lo estamos haciendo en Canadá. Y seguramente mejor que Estados Unidos en hoy en día y muchos países en Europa. Y, y es siempre lo mismo, acá en Canadá no es una utopía, acá siempre es, la sistema de salud tenemos 13, cada provincia y territorio tiene su propio, y migración y casa, empleo, educación, eso es de la jurisdicción, Jurisdicción. jurisdiction, jurisdicción federal. Y siempre estamos así, una lucha entre la provincia entonces lo que hemos aprendido es que entendemos bien de bien, pero en cada clínica trabajamos con trabajadores sociales, hemos hecho en cada país, en cada ciudad, orgánicamente se ha construido una clínica y siempre trabajan o casi siempre trabajan como vinculados a asociaciones que acá en Canadá existen que son, que sirven los inmigrantes. Y ellos hacen todas las cosas sociales, casa, comida, eso existe. Entonces es como ah, un simbiosis, ¿no? Que nosotros necesitamos de ellos, ellos nos necesitan a nosotros, es bidirectional, la otra cosa bueno, tampoco viene así. Son 50 años acá en Canadá que han cambiado, y antes era un país colonial con políticas súper racistas que en los últimos 50 años en Canadá, hay un consenso acá en este país que somos mejor cuando viene gente de todas partes del mundo. Entonces, eso lleva tiempo como para eso es cultura, ni siquiera política. Ah, porque acá en Canadá es un país semejante, sin gente, y no hacemos niños, y tenemos los mismos problemas que tienen Europa y Japón y otros países, que no tenemos suficientes niños para apoyar a los viejos, que cada vez son más viejos, y eso es una necesidad. Uno. Segundo, migración es una realidad, si nos gusta o no nos gusta, y cada año, gracias al cambio climático, cada vez hay más. Si te gusta o no te gusta, es una realidad. Y los países, lo que yo encontré es que en Colombia, Chile, Uruguay, países de Brasil, que yo vi el año pasado cuando estaba en Colombia con OMS, me di como sorprendido que la política ahí es que si tienen documentos o no tienen documentos, los niños tienen que ir a la escuela, necesitan salud. Hay leyes y hay decisiones hechas del perspectivo de derechos humanos que son buenísimos. Para mí son mucho mejor que acá eh, no es tan claro acá. España y Portugal también han cambiado su forma de ver las cosas. Igual, si tenés documentos, no tenés documentos, te dan acceso a cosas como la escuela, bla, bla, bla. En fin, lo que hemos aprendido, y para mí lo importante de evidencia, es que si te gusta o no te gusta, existe migración. Y segundo, muchísimo más barato y muchísimo más efectivo a todo el mundo si a los que están en su país tienen casa, comida, acceso a educación, acceso a la salud, y de esa manera todos ganan mejor.
Y eso es parte de la razón que nosotros le damos trabajo, tenemos scholarships, entrenamos gente y nos mezclamos todos juntos, porque todos esos niños, esos jóvenes que nosotros hemos apoyado en su educación, todos ellos vuelan de acá. Ahora están no sé cuántos médicos, tenemos 4 o 5 médicos especialistas de todas partes del mundo y ahora ellos pagan su impuesto y ellos, no, ellos apoyan la sociedad. Todo eso es mucho mejor que dejar una persona sin nada. Entonces, para mí eso es, si te gusta o no te gusta, no usamos argumentos morales, no funciona, usamos argumentos practicales y económicos y para mí eso es la importancia de la evidencia. Sin evidencia es el que hace más ruido, el que grita más fuerte tiene razón. Si no, si tenemos que pelear, obvio, luchar, pero si tenés armado con un poco de data, ayuda. Entonces así empezamos. No había data, lo hicimos. Y eso, la única cosa que decir es que México sabe, todo el mundo sabe que México ahora es un punto de tránsito, semejante punto de tránsito de miles y cien miles de migrantes. Eso es la regla de México. No es un país súper rico, tanto como Estados Unidos, pero se puede. Y se puede, y se hace en Colombia, se hace en otros países, y hay muchas cosas que se puede aprender con lo poco que podemos hacer. Y la manera más eficiente es en la salud primaria y salud pública. Y de ahí eso es lo que está empujando OMS, y no es solo México, Europa, Norteamérica, es todo el mundo, ¿no? África, Asia, si nos gusta o no nos gusta, es la misma cosa para nosotros. Todos nosotros estamos en la misma. So, para mí lo que no, a nosotros, la última cosa es, para nosotros nos interesa mucho aprender, ¿no? Cuando fuimos a Latinoamérica el año pasado me quedé con la boca abierta. ¿Cómo es que nunca jamás escuchamos de este trabajo que hacen la medicina social de Latinoamérica, en mi opinión, súper humilde y sin bias, es la mejor. Y también en África, y es la forma, la manera de hacerlo más eficiente. No, no se necesita ventilador en cuidados intensivos. Si esperas tanto, ya perdiste, ¿no? Anyway, está. Muchas gracias, Gabriel. Clara, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Estuvo muy rica la plática, pero ya tenemos que ir cerrando. Y entonces, un poco mirando hacia el futuro, pues la movilidad humana va a seguir creciendo y esto va transformando lo que va pasando en los sistemas de salud. Y un poco lo que decías, bueno, no necesitamos lo máximo de elementos para poder dar atención, sino identificar necesidades y ver cómo las resolvemos, ¿no? Y entonces, en este sentido, ¿cuáles serían los mayores retos? O sea, pensando en esta parte que decías de aprender de otros espacios y al principio hablabas también de que, bueno, tampoco no son, como pasa en todas las experiencias, no todo es exitoso, ¿no? Y hablabas un poco de los fracasos y entonces, de los cuales además aprendemos muchísimo. Entonces, con esta experiencia que han tenido en los años, de lo bueno y de lo malo que uno aprende mucho, ¿qué cosas harían diferentes si volvieran a empezar? Ya, Estás en mute. Ya no sé, I don't know. Ahí, yo lo veo como un equipo de fútbol. Yo tengo niñas, soy entrenador de equipo de fútbol. Y cada cosa tiene su posición. Academia tiene su posición, los clínicos tienen su posición, sociales, los que están luchando, advocacy, los abogados y las comunidades. Y lo que aprendí yo, como me entrené en especialista, medicina y investigador, científico, bla, 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 nosotros sabíamos, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que no sabemos. Para mí eran, de cierta manera, la única forma de aprender es reventarse la cabeza un par de veces contra la pared, ¿no? Y eso así se aprende.
y mil veces te caes y te levantás, y otra vez, y otra vez. Pero en la lucha contra nuestro gobierno federal, como Annalie comentó cuando yo empecé en todo esto, aprendí que la ciencia, los médicos, las comunidades y los abogados juntos podían ganar y hacer la cosa bien y cambiar las cosas, ¿no? Y eso para mí era algo súper importante y yo elegí, bueno, yo soy médico y voy a aprender a hacer research porque yo siempre supe que iba a hacer esto, ¿no? A trabajar con los migrantes y los refugiados, siempre. Yo y cuántos miles, cien miles de argentinos, uruguayos, chilenos que están desparramados por el mundo, eso es y todos los otros países latinos, lamentablemente la historia es nuestra, ¿no? Am, pero eso es lo que aprendí, es la mejor cosa, es tomar tu posición, hacer amigos, la humildad y hacer las cosas juntas. Y eso, la medicina no es muy buena para trabajar con otros acá y ciencia tampoco. Entonces eso para mí es lo más importante, humildad, es bajarse un poco y escuchar y decir, bueno, esto es mi posición, te paso la pelota, la evidencia le damos a los abogados y los abogados lo toman y lo usan y así cambiamos la cosa, ¿no? Y journalists y escritores, estudiantes, artistas, hay muchas posiciones. Entonces para mí es conocer lo que te encanta, hacer eso y hacerte un equipo alrededor. Y ahí y luchar. ¿Qué más se puede hacer? Esto es la realidad del mundo, ¿no? Muchas gracias, me encantó la analogía del fútbol, haciendo equipo y cada quien con su rol, pero interaccionando, porque si no, no se puede nada, ¿no? A vistas del Mundial. Eh, pues muchísimas gracias por participar con nosotras. Igual le damos la gracia, aunque ya se fue Annalie. Y también muchas gracias, Ana, por coordinar este seminario conmigo. Damos el cierre de este ciclo de migración y salud. Si quieres decirnos algo, Ana. Sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Agradezco también, Clara, este espacio. Creo que lo más importante, regresando al equipo de fútbol, es que, o sea, el portero o la portera tiene que saber que el trabajo, que el que está adelante y está tirando los goles también está cansado, ¿no? Creo que es un trabajo en equipo y todos tenemos que saber que todos nos cansamos y todos tenemos que saber que todos estamos dando el 100% y que si te meten un gol no es personal, pero a lo mejor a la siguiente puedes ajustar un poco tu estrategia. Creo que eso refleja la salud y la migración. Siempre va a estar en movimiento, siempre va a haber algo, alguien en movimiento y siempre tenemos que ajustarnos y adaptarnos a una realidad que ya no es una emergencia. Ya no estamos en un proceso de emergencia desde hace 200.000 años, estamos migrando. Los seres humanos vamos a migrar el resto de nuestras vidas porque va a seguir cambiando, pero nosotros tenemos que ir avanzando con esa movilidad humana. Agradezco muchísimo, Gabriel, esta oportunidad de escuchar sobre la experiencia. Creo que abre muchas oportunidades a futuros diálogos y experiencias y aprender qué están haciendo ustedes, enseñar qué estamos haciendo nosotros y juntos armar lo que en salud y migración o en salud global hablamos sobre gobernanza. Yo creo que tenemos que aprender como médicos, tenemos que aprender las leyes, tenemos que aprender cuáles son las políticas públicas, tenemos que saber qué es lo que está pasando en el área de educación, igual que los médicos, los abogados tienen que saber qué está pasando en el área de arquitectura. Eso es salud global. Salud global es reconocer que todo está interconectado y que todos tenemos que aprender de todos. Y sí, tú tienes áreas de especialidad, pero siempre tenemos que aprender para poder mejorar esa perspectiva que nosotros tenemos. Gabriel, gracias por este espacio. Clara, muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan, estamos encantadas pues, bueno, de ofrecer esto y pues a darle, ¿no? Lo que sigue y seguir jugando, siempre jugar con la cabeza en alto. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde, mañana, noche, lo que sea que estén escuchando. Igualmente, muchas gracias. Y que a los antepasados uruguayos van a estar muy, muy contentos con el metáforo de fútbol. Y los Excelente. mexicanos también, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.